En el seminario de Sefobán, aquí en Madrid. 14 está el mensaje a la Odisea, el mensaje a la carta del Señor Jesucristo a la iglesia en la Odisea, que dice así la palabra de Dios en el Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, versículo 14 de Apocalipsis 3. Dice así la última carta: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unges tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a pedirle a Dios esos oídos abiertos, dispuestos a escuchar la palabra de Dios y para oírla y ponerla también en práctica. Vamos a pedírselo, a rogárselo así al Señor. Vamos a orar. Oh Dios, venimos ante ti sabiendo que esta es la palabra de vida, que cuando tú hablas algo ocurre, que cuando desde el principio, Señor, tú abriste tu boca, las cosas fueron creadas y formadas, y todo lo que ha sido hecho lo es por tu bendita palabra. Señor, venimos ante ti sabiendo que esa palabra es una palabra de poder, una palabra que cada vez que es expresada, Señor, por la obra y el poder de tu Espíritu, cuando encuentra estos oídos atentos y dispuestos, Señor, tú cambias las cosas. Si tu palabra no nos cambia, ¿qué es lo que nos puede cambiar? Señor, venimos ante ti con la necesidad vital de que tú obres por tu palabra y por tu Espíritu en nuestras vidas. Porque te confesamos, Señor, que el problema de esta iglesia es también el nuestro, que no somos ajenos, todo lo contrario, Señor, que vivimos en esa autosuficiencia de la que leemos aquí, que tantas veces estamos llenos de tibieza. Señor, te queremos pedir que tú nos despiertes, que tú nos des, Señor, el fuego que viene de tu Espíritu, la vida, Señor, que hace nuevas todas las cosas, por medio de Cristo resucitado, trayendo nueva vida, Señor, a este mundo muerto en delitos y pecados. Señor, te queremos pedir que tú, por tu sola gracia y misericordia, te complazcas, Señor, en hacer despertar de nuevo esa vida por la potencia, Señor, que levantó de la tumba a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Si hay una virtud que es especialmente reconocida, es sin lugar a duda la moderación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Sí, algo está bien cuando se toma en su medida. El no caer en excesos, el tener siempre una medida justa, es algo que toda persona con sentido común aprecia. Tanto en una cosa como en la otra se nos dice que la clave está en la moderación. Pero mirad aquí las palabras del Señor Jesucristo a esta iglesia. A contrario de lo que tanta gente piensa, un poco de religión está bien, siempre que no sea exagerado, claro, cuando se cae ya en el fanatismo y no se habla de otra cosa, cuando realmente se te llena la cabeza solamente de cosas como estas, desde luego que hay un problema.
Pero fijaos qué diferente Jesús ve las cosas. Jesús nos muestra aquí cómo Dios desprecia, aborrece, vomita, dice literalmente, la tibieza. El tener ese sentido de moderación, de equilibrio por el cual nos acercamos a Dios a cierta distancia. Mantenemos relación con Él, pero no excesiva, no demasiado. Hay que mantener su punto justo. Y qué tremendas son las palabras del Señor Jesucristo a esta última de las iglesias, la iglesia en Laodicea. Nos dice algo chocante: ojalá que fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esto nos choca también tremendamente porque muchas veces la interpretación que hemos oído de estas palabras es que el calor es lo bueno, el frío es realmente lo rechazable. Pero aquí nos dice Jesús, ojalá fueras una cosa u otra, pero realmente es la tibieza lo que Él desprecia. ¿Cómo puede decir Jesús que ojalá fuéramos fríos? Para poder entender todo esto, tenemos que comprender el contexto de esta iglesia. Esta iglesia que estaba en Laodicea se encontraba en el Asia Menor, en medio de dos focos conocidos por la virtud de sus aguas. Por un lado encontramos Hierápolis, que era una ciudad muy importante en el mundo antiguo, conocido por sus termas, por el agua caliente. Sabéis cómo todavía hoy mucha gente va a los balnearios por la temperatura natural, ¿no?, que adquiere el agua en ciertos lugares. Pero había al lado un lugar llamado Colosas, que tenía todo lo contrario, un agua muy fresca, muy fría. Y ambos eran dos lugares a los cuales la Odisea tenía de alguna forma que conectarse para poder recibir el agua. Había una serie de canales y de conexiones para recibir el agua de ambos lugares. Y ya os imagináis cómo llegaba. Ni fría ni caliente. Lo que llegaba era tibia. Exactamente cuando uno mezcla en el grifo, en la ducha o en el baño, el agua tibia que viene de la caliente y la fría mezclada. Esta era la imagen que aquí se nos da de esta iglesia en una ciudad que era conocida por su riqueza. Básicamente lo que tenemos que saber acerca de Laodicea es que era una ciudad próspera, una ciudad donde había dinero, donde las personas habían llegado a una cierta comodidad, algo parecido, en cierta forma, al afluente occidente de esta parte del mundo en la que vivimos. Y, por supuesto, muchas personas confiaban en el dinero, confiaban en las riquezas, confiaban en lo que podían tener en esta tierra de prosperidad material. También era una ciudad que tenía una cierta fama por un cierto colirio, una cierta pomada que se parecía que se daba en los ojos y que tenía virtudes curativas. Esta industria, digamos, oftalmológica que se desarrollaba en torno a esta ciudad es la que hace referencia también cuando el Señor Jesús dice que en realidad estás ciego, porque es lo contrario exactamente a lo que era la capacidad que tenía este producto que había hecho famoso a la ciudad de Laodicea. Por último, también era una ciudad conocida por el comercio textil. Es por eso que también se hace referencia a estar vestido y desnudo, porque era una ciudad que era conocida precisamente por sus tejidos, por la forma en la cual proporcionaba a la industria textil, no por el comercio, el tejido con el cual se hacían las ropas. De lo que nos habla, por lo tanto, es de la diferencia que hay entre nuestra conciencia de las cosas, ¿no?, y la que Dios tiene. Pensemos en primer lugar en el materialismo que nos rodea, que está en la base misma de esa ceguera, de esa incapacidad que tienen en la Odisea para ver las cosas como son. Fijaos bien en dónde está su confianza. Su confianza está en ese gran ídolo, en ese Dios que es el dinero para tantas personas. Fijaos bien que hay más advertencias en la Escritura acerca de la confianza en el dinero que lo hay de ninguna otra cosa. El Nuevo Testamento está lleno de enseñanzas al respecto. Nos dice que la codicia, el buscar, el tener esa continua obsesión y fijación con el dinero, es idolatría.
es confiar en el dinero como un dios. ¿Y qué es lo que hace que el dinero sea un dios para muchos? Porque buscan en el dinero lo que solamente Dios puede darnos. ¿Qué es lo que buscamos en el dinero? En primer lugar, buscamos en el dinero los recursos, la posibilidad y capacidad para poder hacer cosas. Exactamente lo que Dios solamente puede darnos. Todo lo que nosotros podemos hacer, lograr o conseguir en este mundo no es gracias a nosotros, es gracias a Dios. Pero el hombre vive satisfecho de sí mismo. El ser humano considera que con lo que ha adquirido, con lo que ha logrado, entonces puede hacer lo que quiera. Y es por esto que hay tantos que creen que se han hecho a sí mismos. Como se suele decir del hombre americano, aquel que ha logrado alcanzar una fortuna desde no tener nada. Así muchos están orgullosos de, no teniendo nada, haber llegado a ser alguien en este mundo. Fijaos la expresión, ser alguien. El dinero ya no simplemente se trata de poder hacer cosas, te da una identidad, te dice quién eres. Los que tienen medios económicos son los que son alguien en este mundo. ¿Quiénes son los famosos? ¿Quiénes son los que tienen un nombre? ¿Quiénes son los que son conocidos? Los que tienen los medios también, la capacidad económica, los que han logrado un éxito para poder hacer así personas que no pasan desapercibidas. Muchos, por lo tanto, buscan su propia identidad, llegar a ser alguien en esta vida por medio de lo que pueden obtener en ella. Está unido de tal forma lo que logran por medio de su trabajo, sus negocios, a su identidad y personalidad, que cuando no lo tienen, no son nada. Es por esto que la persona que pierde el trabajo, que pierde el dinero, que pierde la posición que tiene en el mundo, ya no tiene más razón para vivir. ¿Por qué? Porque ha perdido su ser mismo. Ya no es nadie. Es como cuando alguien te pregunta, ¿y tú qué haces en la vida? Y si estás desempleado, ¿qué contestas? Realmente no eres nadie. El trabajo también es tu ocupación, tus negocios, lo que te da una identidad delante del mundo. Lo que hace que otros te respeten y que otros te reconozcan. Pero el Evangelio del Señor Jesucristo nos muestra que solamente hay una identidad que valga, la que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. El Señor no conoce a nadie que no conozca al Señor Jesucristo. Es unidos a Él que somos conocidos por Dios como nuestro Padre. El mensaje del Evangelio, por lo tanto, nos muestra que llegamos a ser alguien por medio de Cristo Jesús. Exactamente lo contrario a lo que este ídolo que es el dinero pretende ser para muchos. ¿Qué es lo que el dinero ofrece a muchas personas también al llegar a cierta edad? Seguridad. Consideran que han logrado cierto dinero, han ahorrado, tienen en su cuenta en el banco unos ciertos medios y recursos y con eso esperan poder enfrentarse a los últimos años. Y es por eso que es tan grave cuando por medio de una crisis como la que hemos vivido mucha gente pierde sus ahorros. Aquello en lo cual han invertido se queda en nada. ¿Por qué? Porque pierden su seguridad. Ya no saben qué va a ser de ellos. Aquello en lo que han confiado les ha fallado. Y este es el mensaje de la Biblia desde la primera página hasta la última. Los dioses fallan. Los dioses nos decepcionan. Los dioses te dejarán tirados, sea cual sea el Dios que sirvas. Solamente hay un único Dios vivo y verdadero que es capaz de darte vida, de darte identidad y de sostenerte ante la realidad eterna. Y ese es el Dios que se revela por medio de Cristo Jesús. Es por esto que Jesús habla tan duramente acerca de las personas que confían en las riquezas. ¿Cuántas veces se han citado las palabras del Evangelio? Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque confía en ese dinero, confía en sus propiedades, confía en sus ganancias. Eso es lo que hace difícil a alguien entrar en el reino de Dios. Cuanto mayor es nuestra confianza en ese ídolo, más estamos lejos del reino de Dios que nos trae Jesucristo. Y por esto es que para poder comprender y recibir el Evangelio del Señor Jesucristo,
tenemos que dudar de nuestros ídolos. Cuando llamamos a la gente a la fe, a creer y a confiar en el Señor Jesucristo, tenemos que darnos cuenta que antes tiene que desconfiar, descreer y comprender realmente la inutilidad de aquello para lo que está viviendo y creyendo. ¿Por qué tantas personas no quieren escuchar nada acerca del Evangelio? Porque viven satisfechas con lo que tienen. Creen que aquello en lo que confían, esto les basta, es suficiente. Y por eso, mientras tengan aquello que buscan y desean, ¿para qué van a prestar atención a lo que Dios tenga que decirles? Por eso tenemos que desconfiar en primer lugar de los ídolos, porque estos tienen un poder anestesiante. Fijaos bien cuál es el grave problema de la iglesia en la Odisea. El grave problema de la iglesia en la Odisea es que tú dices, versículo 17, yo soy rico, me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, que eres miserable, que eres pobre, que eres ciego, que eres desnudo. Vemos que es la inconsciencia, la falta de percepción real de cuál es nuestra situación, lo más grave de nuestro estado espiritual. Si hay una oración que debiéramos hacer al Señor en esta mañana, es que sobre todas las cosas seamos conscientes, porque el que no está consciente de su mal está anestesiado, y el que está anestesiado no siente dolor, no percibe realmente cuál es el sufrimiento que está padeciendo, y ahí está su grave problema, porque no sabe cuál es su enfermedad, no sabe cuál es la gravedad de su mal. Por eso lo primero que el Señor tiene que producir en nosotros es la sensibilidad, el conocimiento, la percepción de nuestra necesidad. En esta iglesia de la Odisea que estamos viendo al final de estas cartas de Apocalipsis, comprendemos el grave peligro que significa no solamente confiar en las cosas materiales de este mundo, sino la inconsciencia, la anestesia que produce cuando ya no percibimos realmente lo que nos falta. Aquí la palabra de Dios nos muestra que esa es la tragedia de esta iglesia, pero también la tragedia de muchos de nosotros, cuando estando pobres, cuando estando desnudos y siendo ciegos, no comprendemos nuestra necesidad. Como decía antes, las tres faltas que tiene esta iglesia coinciden con las tres cosas de las cuales la Odisea estaba orgullosa. La Odisea estaba orgullosa de su riqueza, de su banca, de la capacidad económica. La Odisea estaba también ufana por la manera en la cual se había convertido en un centro comercial textil, y muchos tejidos se usaban para la ropa en aquel entonces a partir de la Odisea. Y también de esa pomada para los ojos, que servía también para la curación de muchos males de la vista. Y aquí el Señor Jesucristo muestra que aquello mismo de lo cual te ufanas y estás orgulloso es realmente de lo que careces. ¿No es esta la grave realidad muchas veces en nuestra vida? Aquello de lo cual presumimos es de lo que carecemos. Lo dice un refrán popular: dime de lo que presumes, ¿no?, y te diré de lo que careces. Muchas veces somos así de contradictorios. Aquello que precisamente decimos tener es aquello que carecemos. Es por eso que muchas veces nuestras capacidades, nuestros talentos, los dones que tenemos son nuestra mayor debilidad. ¿Por qué? Porque aquello que es nuestro punto fuerte en la vida puede ser también nuestra ruina finalmente. Aquello que Dios nos ha dado, la capacidad, los medios, los recursos que Dios nos ha provisto, cuando ponemos el corazón en ellos en vez de en el Señor que nos lo ha dado, se convierte en el principio de nuestra desgracia. Por esto es que la palabra de Dios nos muestra aquí la importancia de no concentrarnos en los dones que Dios nos da, sino en el dador de ellos. Y qué importante es entender todo esto en una iglesia muchas veces hambrienta de prosperidad. ¿Cuántos hablan hoy en la iglesia acerca de la necesidad de prosperidad? ¿Y qué es lo que quieren? Simplemente los dones que Dios les da y no el dador de ellos.
Y es por eso que la prosperidad entendida así es una desgracia para la Iglesia. Es una desgracia para la Iglesia porque llena corazones de codicia, aferrados a las cosas materiales y ciegos a su necesidad espiritual. Pero la palabra de Dios nos muestra que la verdadera prosperidad se muestra precisamente en la manera en la que damos y no en la que tenemos. Esta es la manera en la cual el Señor bendice también a sus hijos, en la medida en que comparten aquello que tienen. Recordamos tantas cartas del apóstol Pablo y cómo habla de la necesidad de compartir con aquellos creyentes en necesidad. ¿Habéis fijado cómo gran parte del ministerio del apóstol a lo largo de aquellos años en que recorrió todas estas iglesias de Asia fue recogiendo una colecta para los hermanos en necesidad que había en Jerusalén? Gran parte del esfuerzo y de todo el impulso de aquella misión apostólica estaba dirigida también a que compartieran los creyentes que tienen con aquellos que no tienen. ¿Sabéis un escándalo mayor que en este mundo haya pobreza y haya hambre y necesidad? Que haya cristianos en este mundo que sufran pobreza y necesidad. Y eso es cuando una iglesia está cerrada, no escucha a la palabra de Dios y por lo tanto vive en esa tibieza aferrada a las cosas materiales. La primera pregunta, por lo tanto, que nos da la palabra de Dios en esta mañana por esta carta es: ¿qué confianza tienes en tu dinero? En lo que has conseguido, en lo que has logrado en la vida. Nos llama a examinar y analizar dónde tenemos nuestro corazón. Fijaos bien que tanta codicia tiene el que tiene como el que no tiene. El que está en la pobreza y en la miseria, lo único que piensa es en conseguir dinero. Está tan lleno, tan absolutamente con esa misma fijación y obsesión que el que tiene que conservarlo y preservarlo porque ha logrado ya una riqueza. La codicia es un mal tanto para el que tiene como para el que carece de ella. Y es cuando de ella hacemos un Dios, un ídolo. Y aquí nos da la cura y el remedio Dios mismo. Comprar del Señor oro refinado por fuego. Versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico. El Evangelio es Cristo Jesús. No hay otro mensaje, no hay otra forma de explicar cuál es la palabra que Dios nos presenta como el anuncio que tenemos que recibir, que Cristo Jesús. ¿Cuál es la solución a la codicia? La solución a la codicia es Cristo Jesús. Fijaos en aquel hombre, Zaqueo, un hombre que había logrado también, por medio incluso de la extorsión y la corrupción, una enorme riqueza como recaudador de impuestos. Había comprado los derechos para poder explotar de tal forma que era como un jefe entre medio de todos aquellos que se dedicaban a cobrar tributos en los días de Jesús. Aquel hombre había perdido todo el aprecio de los que le rodeaban. ¿Qué es lo que hacía que una persona sacrificara toda la estima de familiares, amigos, vecinos, para poder de esa forma buscar enriquecerse? El amor al dinero. Zaqueo era un hombre como tantos otros, fariseos también. Recordad cómo el Señor Jesús nos dice de aquellos religiosos de su tiempo que en realidad lo que eran avariciosos, codiciosos, personas que lo que buscaban era el dinero que podían conseguir. El Señor ve la realidad de lo que hay en los corazones de muchas personas y lo que ve es ese amor al dinero. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Zaqueo? Cuando Zaqueo se subió a aquel árbol para intentar ver al Señor Jesucristo, se encontró con la mirada de aquel médico divino. El Maestro y Salvador puso sus ojos en él y le llamó por su nombre. Zaqueo, Zaqueo, le dijo, baja, porque en este día voy a morar y a vivir, voy a entrar en tu casa como huésped tuyo. Fijaos cuál es la iniciativa del Señor Jesucristo, la misma que encontramos en la carta de la Odisea. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que Él está a la puerta y llama, y todo aquel
que abre la puerta y le recibe, versículo 20, Él entrará con él, Él cenará con él y Él conmigo. El Señor Jesucristo toma la iniciativa. La toma con Zaqueo cuando le mira, le llama por su nombre y se invita a sí mismo para entrar en su casa. Es a esa luz que tenemos que leer las palabras de Apocalipsis. No como esa imagen patética que hay en un cuadro victoriano en Inglaterra, lo habréis visto algunos de vosotros, la reproducción. Hay un cuadro famoso en que se ve a Jesús en medio del frío de la noche, delante de una puerta. Está llamando con un gesto bastante patético a la puerta, ¿no? Esperando que alguien le abra la puerta, ¿no? Y le dé hospitalidad. Esta no es la visión que aquí encontramos en Apocalipsis. Él es el principio y el fin. Así comienza esta carta diciendo, yo soy, dice, el Amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. El Señor Jesucristo es mostrado en la Escritura como el autor y consumador de la fe. Es una persona con iniciativa, no es alguien que está esperando pasivamente a que nos decidamos o no a abrir la puerta, a que alguien se apiada y tenga misericordia y quiera entretenerle a él. El Señor Jesucristo, el Señor toma la iniciativa y lo hace llamando a la puerta. Es la forma como su palabra de Dios obra entonces y ahora. Él llama a nuestras vidas y de esta forma nos sensibiliza, nos da conciencia para saber en quién confiamos. ¿Confiamos en lo que tenemos o confiamos en Él? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que encontramos aquí nos habla realmente de si nuestra confianza está en la apariencia que tenemos, en la ropa, en la manera en la que estamos vestidos o en lo que somos realmente. ¿Cuántos hay que dependen de las apariencias? Tristemente este mundo, y las redes sociales son un claro ejemplo de ello, está basado en la vanidad de la superficialidad de lo que uno es externamente. Y la palabra de Dios aquí contrapone lo que somos realmente con lo que parecemos. Y por esto es que nos habla de la realidad de nuestra desnudez. Delante de los demás tenemos una apariencia. Podemos pretender ser alguien, pero para Él estamos desnudos. No hay nada realmente que engañe al Señor. Él nos ve tal y como somos. Y por lo tanto el Señor nos dice en quién confías, en qué confías. ¿Es en el dinero o es en tu apariencia, en la ropa, en lo que aparentas y pretendes ser delante de los demás? Porque Él solo te da la verdadera identidad. Y Él nos dice que aquellos que están desnudos lo que necesitan es vestirse del Señor Jesucristo. Fijaos a quién tenemos que ir para vestirnos. Nos dice vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Fijaos aquí a qué se refiere con la desnudez. La desnudez habla de nuestra vergüenza. La vergüenza tiene un tremendo poder en la vida de las personas. Cuando uno es puesto en evidencia, cuando uno es a los ojos de los demás tal y como él es, se siente avergonzado. ¿Por qué? Porque todos nos damos cuenta de nuestra indignidad, de nuestra miseria. Y el ser humano, por lo tanto, está en un estado vergonzoso. Y a los ojos de Dios es así como nos ve, miserables y desnudos. Y solamente hay una forma de ser vestidos por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos invita la palabra de Dios a llevar las vestiduras blancas de justicia que nos da Dios por medio del Señor Jesucristo? Nos habla nuevamente de la limpieza, de la purificación, de la necesidad que tenemos de la justicia que hay en Cristo Jesús. Ser vestido es ser provisto de la rectitud, de la obediencia que hay en Cristo Jesús. El Evangelio es finalmente una tremenda sustitución. No es solamente recibir de la vida que hay en Cristo Jesús, sino que es ni más ni menos
que aquello que Cristo es nos sea dado a nosotros por medio de la fe, como la ropa con la cual podemos ser vestidos, de tal forma que tenemos la identidad que viene de la rectitud, de la justicia, de la obediencia perfecta de Cristo. Y el Señor invita a aquellos que se sienten desnudos a vestirse de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. El Evangelio es encontrar nuestra riqueza en Cristo, pero también nuestra vestidura en Él. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que vernos ahora nosotros mismos? A la luz de Cristo Jesús. Si no, estamos desnudos. Si no, lo que sentimos es vergüenza. Pero cuando nos vemos a los ojos de Cristo Jesús, nos vemos con vestiduras blancas. Nos vemos limpios, tal y como Cristo es. Lo que, por lo tanto, Cristo propone a la iglesia de Laodicea no es un programa de autosuperación, no es cómo llegar a ser mejores personas, sino cómo recibir la vida de Cristo y hacerla suya por medio de la fe. Ese es el Evangelio. Y en tercer lugar, lo vemos también con la necesidad de visión. Ellos están orgullosos como aquel lugar de la capacidad que tenía aquella pomada para sanar los ojos. Consideraban que veían, pero en realidad estaban ciegos. ¿Cuántas veces nuestra vida está marcada por esa falta de visión, por esa falta de percepción, de discernimiento de cómo es nuestro estado real? ¿Y sabéis de dónde viene esa falta de visión y discernimiento? De no tener oídos para escuchar esa palabra. El que no escucha la palabra de Dios, el que no la lee, el que no la considera, finalmente pierde la visión. No ve claramente. Está nublado en su percepción y se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un efecto realmente doloroso. Nos muestra la realidad de quiénes somos. Es por eso que la Biblia no es un libro muy popular para muchas personas. ¿Por qué? Porque les hace daño lo que ven. No les gusta. Lo que dice de ellos no es lo que esperan oír. Estarían dispuestos a oír un mensaje religioso que les habla de lo maravilloso que es el ser humano. Pero ¿quién quiere oír que es un pecador? ¿Quién quiere saber que está desnudo y miserable en ese estado vergonzoso? ¡Nadie! Lo que queremos es que nos hagan una y otra vez lisonjear con sus palabras y nos digan lo maravillosos que somos. Nadie quiere conocer el estado de su pobreza. Y es por eso que necesitamos la palabra de Dios. Estas palabras de esta carta, fijaos que concluyen así, diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, si hay insensibilidad, si hay falta de discernimiento, ¿qué es lo que necesitamos? Escuchar lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Así que, resumiendo, ¿qué es lo que esta carta tiene que decirnos a nosotros que debemos hacer con ella? ¿Cuál es la respuesta, la solución que tenemos a este enorme mal que nos presenta aquí esta carta del Señor Jesucristo a su iglesia? En primer lugar, nos habla de la necesidad de escuchar, de prestar atención a la palabra de Dios. Que nadie se sorprenda que cuando deje de leer la Biblia y de escucharla y venir a la iglesia, de repente se encuentre mejor. ¿Por qué? Porque muchas personas se sienten de repente que son mejores personas. Porque están perdiendo la percepción real de quiénes son. La ceguera tiene esa enorme capacidad para podernos privar de ver la realidad de quiénes somos. De tal forma que el que carece de esa su dirección y de su guía por medio de su palabra, se engaña. Finalmente, se engaña hasta el punto de que ya no discierne, ya no distingue la verdad de la mentira. ¿Por qué los que rechazan a Dios y su palabra, lo primero que critican y atacan es la autoridad de la Escritura? ¿Os habéis fijado que muchos de los enemigos de la fe se caracterizan por sus críticas, por su rechazo a este libro, a lo que Dios tiene que decir? ¿Por qué? Porque viven mejor en el relativismo de decir que no hay verdad ni mentira.
que todo depende de cómo lo veas, que las cosas no son blanco y negro, como te dice en ese libro, porque se sienten mejor así. Viven en la comodidad de no ver la realidad tal y como es. Y es por esto que este libro, aunque tiene un efecto doloroso en nosotros, tenemos que volver a ello, porque solamente cuando descubrimos la herida, esta puede ser sanada. Para poder ser curada, tenemos que descubrir nuestro mal. ¿Qué es lo que en segundo lugar tenemos que sacar de todo este mensaje de la palabra de Dios? Nos dice que el Señor por él nos reprende, nos muestra nuestra necesidad, nos muestra nuestra carencia. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, para que tomando conciencia de nuestro mal, nos volvamos a Él, rechazando todo aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza. El arrepentimiento y la fe están íntimamente unidos. Son como dos caras de una misma moneda. De tal forma que quien predica solamente el arrepentimiento sin fe, lo que lleva a las personas es a la desesperación. Lleva a una mayor angustia, porque el arrepentimiento sin fe realmente no salva a nadie. Pero la fe sin arrepentimiento tampoco es verdadera fe. Para tener verdadera fe y confianza en el Señor Jesucristo, tenemos que tener conciencia de nuestro mal y dejarlo de lado, rechazarlo, cambiar de vida. Es por eso que la verdadera fe surge del giro, del cambio, por el cual nos volvemos de esos ídolos al Dios vivo y verdadero. Esta es la opción que la palabra de Dios nos muestra desde el principio. ¿Los ídolos o el Dios vivo y verdadero? Fijaos bien que no se trata de creer o no creer. ¿Cuánta gente te dice, no, es que yo no soy creyente? Ah, pues yo sí creo. ¿Qué más me da lo que tú crees? Lo que importa es en quién crees. Si crees en un ídolo, si crees en algo que te pretendes que te va a dar en tu confianza lo que necesitas en la vida, o crees en el Dios vivo y verdadero que se revela en Cristo Jesús. La pregunta no es si creemos o no creemos, sino en quién creemos. Eso es lo que hay que preguntar a la gente. ¿En quién crees? ¿En quién está tu confianza? Porque todos, queridos amigos, creen en algo o en alguien. No os engañéis. Mucha gente dice, no, yo no soy creyente. Ah, sí, ¿por qué te levantas esta mañana? ¿Por qué vives? Por algo, por alguien. ¿Hay alguna razón que te mantiene vivo? Sencillamente eso es el Dios y el ídolo por el que vives. La palabra de Dios nos muestra, por lo tanto, la inutilidad, lo vano de confiar en esos ídolos y nos llama a creer y a confiar en el Dios vivo y verdadero. ¿Y qué tenemos que hacer una vez que reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos? Que escuchamos y respondemos a esa palabra de Dios. La invitación que nos hace aquí el Señor Jesucristo es que una vez siendo enriquecidos por Cristo Jesús, vestidos por Él y siendo ungidos nuestros ojos con su colirio, entremos en comunión con Él. Él dice las conocidas palabras del versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dice la palabra de Dios que el que oye su voz y abre la puerta, Él entrará con él y cenará con él y él con él. Fijaos que lo que la palabra de Dios nos muestra aquí como la solución y el remedio es la amistad íntima, profunda, la comunión, la relación real con Cristo Jesús. No basta creer ciertas cosas de Cristo Jesús. Si tú crees que lo que te va a librar de la insensibilidad, de la inconsciencia, de la miseria de tu estado espiritual es simplemente conocer cosas sobre Cristo Jesús, estás muy equivocado. La única forma que te puede librar de ese tremendo mal es la comunión de la relación profunda con Cristo Jesús. Y este es el mensaje y la invitación que Dios nos hace esta mañana. Si eres consciente de tu pobreza, de tu desnudez y de tu ceguera, entra en comunión, en relación íntima y profunda, en amistad con Cristo Jesús. No hay otra manera de poder de esa forma responder a nuestro mal. ¿Por qué?
¿Por qué la relación con Cristo Jesús, la comunión con Él, la intimidad con Él es la respuesta a todos nuestros males? Porque lo que Él nos invita es a comer con Él, a ser llenos, a ser satisfechos con Cristo Jesús. La única forma en la cual podremos dar de espalda al pecado es teniendo nuestra complacencia en Cristo Jesús. Quien no está satisfecho con Cristo buscará la satisfacción en otra cosa, sea en la riqueza, sea en lo que el mundo le da. Fijaos que esa es la gran inutilidad de la ley. La ley le dice al hombre lo que tiene que hacer, cómo debe de vivir, cuál ha de ser su comportamiento, pero no tiene el poder, dice la palabra de Dios, para hacer que el hombre cambie. Te pueden decir 1000 veces lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, pero no es suficiente el saberlo y conocerlo para hacerlo. ¿Por qué? Necesitamos un poder mayor para ser transformados y cambiados. Y esa es la satisfacción en Cristo Jesús. Finalmente, ¿qué es la fe, queridos amigos y hermanos? Sino estar satisfecho con Dios en Cristo Jesús. Si en esta mañana tienes necesidad, tienes pobreza, carencia, falta de tantas cosas en la vida, si en esta mañana te ves desnudo, miserable, absolutamente en un estado vergonzoso para con Dios, si ves que estás perdiendo la visión, que se ennublece, que ya no distingues ni tienes discernimiento, la palabra de Dios te dice: ve a Cristo Jesús. Él está dispuesto, Él está deseoso, Él quiere compartir nuestra vida con nosotros y quiere saciarnos. ¿Cómo el Señor compara esa forma en la cual el Señor nos llena y satisface? Con la comida y la bebida. Cada vez que comemos del pan y bebemos del vino, recordamos que lo que Cristo nos da nos llena, nos satisface, nos sacia. El Señor apela a nuestros sentidos para que veamos que lo que Dios nos da por Cristo Jesús es real. No es una entelequia, no es una construcción mental, no es algo que está en ese ámbito espiritual y místico que no tiene que ver con la vida. La palabra de Dios nos dice: pruébame. Tal vez te muestras escéptico de lo que Cristo puede ofrecer y dar a tu vida. Pero el Señor te dice: venid a mí y probadme. Probadme la vida que hay en mí. Es por eso que si muchos no vienen a Jesús, no es porque, habiéndole probado, ahora se sientan insatisfechos, sino porque no lo han hecho todavía. Aquel que viene a Cristo Jesús y le prueba, y le gusta, y le pone como el Señor mismo se ofrece a sí mismo, a prueba, nos dice la palabra de Dios que será saciado. Ya no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Por su Espíritu Santo correrán ríos de agua viva y estará satisfecho con Dios en Cristo Jesús. Vamos a pedírselo a Él. Vamos a orar así al Señor. En esta mañana venimos ante ti, Señor, deseando ser llenos de ti por medio de Cristo Jesús. Te confesamos, Señor, que ese mal de la Odisea es también nuestra propia tragedia. Nosotros también confiamos en las cosas que tenemos. Tantas veces nos preocupa, Señor, la ropa y nuestra apariencia. Nos preocupa nuestra salud y pensamos que vemos, Señor, cuando en realidad estamos ciegos, desnudos y pobres. Señor, te queremos pedir que tú nos des esa conciencia por tu palabra, que esta semana abramos la Biblia, que la leamos, Señor, que escuchemos tu palabra para comprender cuál es nuestra necesidad. Porque si no vemos nuestra necesidad, ¿cómo podremos venir a tu Hijo Jesucristo? Señor, danos tú esa conciencia y esa falta por la cual, Señor, como en el Salmo, podemos clamar, Señor, que tenemos sed del Dios vivo. Ayúdanos a orar así, Señor, a poder hablar contigo con la conciencia de nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor, a sentir esa misma urgente y imperiante anhelo y necesidad, Señor, que tenemos cuando ocurre una tragedia. Qué fácilmente, Señor, clamamos a ti cuando algo malo nos ocurre, cuando nuestra vida se viene abajo de un momento para otro. Entonces nos acordamos de ti. Señor, danos esa necesidad continua en nuestra vida, cada día, para saber que en ti, Señor, está todo lo que necesitamos.
Señor, te suplicamos también que podamos no solamente, Señor, reconocer cuál es nuestro mal y necesidad escuchando a tu palabra, sino que podamos tener verdadera relación con tu Hijo Jesucristo. Señor, tú sabes de nuestra frialdad, de nuestra tibieza, de cómo, Señor, tenemos contacto con Él, pero un poco, Señor, no mucho. Por eso, Señor, tantas veces nuestra vida espiritual es eso, un poco y no mucho. Tenemos algo de Cristo Jesús, sí, pero no demasiado. Tenemos, Señor, cierta experiencia y conocimiento, pero nada realmente que cambie y transforme nuestra vida. Por eso, Señor, queremos responder a su voz, abrir la puerta de nuestro corazón y que entre en él, Señor, para poder comer con nosotros, Señor, y ser llenos y satisfechos a su mesa. Señor, te queremos pedir que podamos tener esa relación profunda, esa comunión, esa amistad íntima con el Señor Jesucristo. Por eso, Señor, que al abrir tu palabra, al hablar a ti, Señor, podamos tener comunión real con Cristo Jesús. Podamos probar, gustar, ver, Señor, la vida que hay en ti por medio de Cristo Jesús. Danos la fe, Señor, por la cual estemos satisfechos contigo por medio de Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos sabiendo que no hay ninguna otra cosa que nos pueda satisfacer. No hay nada que nos pueda llenar, no hay nada que nos pueda dar identidad y seguridad en esta vida y en la futura que lo que tú nos das por medio de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.